Evangelio de hoy. Domingo 4 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú, quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El encuentro en la orilla. Después de la resurrección, Jesús se manifiesta nuevamente a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este escenario no es casual, el mar representa la inmensidad, lo desconocido, y también el lugar donde los discípulos habían sido llamados por primera vez. La pesca infructuosa durante la noche simboliza los esfuerzos humanos sin la guía divina. Es al amanecer, en la luz del nuevo día, cuando Jesús aparece en la orilla, aunque ellos no lo reconocen de inmediato. Esta aparición nos recuerda que, incluso en los momentos de oscuridad y fracaso, Jesús está presente, esperando ser reconocido. La pesca milagrosa. Jesús les instruye a echar la red a la derecha de la barca. Y al obedecer, capturan una gran cantidad de peces. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús, sino también la importancia de la obediencia y la fe.
La abundancia de la pesca simboliza la fecundidad de la misión apostólica. Cuando se actúa bajo la dirección del Señor. La red que no se rompe, a pesar de la gran cantidad de peces. Representa la unidad y la fortaleza de la comunidad cristiana. El desayuno en la orilla. Al llegar a tierra, los discípulos se encuentran un fuego encendido con pescado y pan. Jesús les invita a compartir una comida, un gesto de comunión y hospitalidad. Este desayuno es más que una simple comida. Es un acto de restauración y fortalecimiento espiritual. Jesús alimenta a sus discípulos, preparándolos para la misión que les encomendará. La restauración de Pedro. Después de comer, Jesús se dirige a Simón Pedro y le pregunta 3 veces si lo ama. Cada pregunta corresponde a una de las 3 negaciones de Pedro antes de la crucifixión. Este diálogo no es una reprimenda, sino una oportunidad para que Pedro reafirme su amor y compromiso. Jesús le encomienda apacentar sus ovejas, confiándole la responsabilidad de cuidar a la comunidad de creyentes. Esta restauración muestra la misericordia de Jesús y su disposición a perdonar y confiar nuevamente en aquellos que han fallado. El llamado al pastoreo. El encargo de Jesús a Pedro de apacentar sus ovejas es una llamada al liderazgo servicial. Pedro, quien había mostrado debilidad, ahora es llamado a ser pastor, a guiar y cuidar a la comunidad cristiana. Este llamado implica sacrificio, dedicación y amor incondicional. Jesús no busca líderes perfectos, sino aquellos dispuestos a amar y servir a los demás con humildad y entrega. La profecía sobre el futuro de Pedro. Jesús le dice a Pedro que cuando era joven, se ceñía e iba donde quería, pero que cuando sea viejo, otro lo ceñirá y lo llevará donde no quiera. Esta profecía indica el tipo de muerte con la que Pedro glorificará a Dios. Aceptar este destino es parte del compromiso de seguir a Jesús. Pedro es llamado a una vida de entrega total, incluso hasta el martirio. La invitación a seguir a Jesús. Después de todo, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Esta invitación es un recordatorio del llamado original y una reafirmación de la relación entre el maestro y el discípulo. Seguir a Jesús implica confianza, obediencia y disposición para enfrentar desafíos. Es una invitación abierta a todos los creyentes a vivir en comunión con Él y a participar en su misión. El Señor que se revela en lo cotidiano. El resucitado no elige una aparición en un lugar sagrado, ni convoca a una multitud en Jerusalén, sino que se hace presente en la sencillez de un amanecer junto al lago, en el trabajo ordinario de unos hombres que lanzan redes, en el silencio tenso de una noche de esfuerzo sin fruto, y en el hambre del cuerpo que anhela alimento. Esta elección no es accidental, porque el Señor sabe que es en lo cotidiano donde más necesitamos encontrarlo, y que la fe no se sostiene solo con momentos extraordinarios, sino con una presencia constante, que acompaña en lo pequeño, y que transforma incluso las redes vacías en signos de plenitud. Las aguas de la memoria. El mar de Tiberíades no es cualquier lugar. Es el espacio donde muchos de los discípulos conocieron por primera vez a Jesús, donde escucharon su voz que los llamaba a dejar las barcas, y donde vieron prodigios que marcaron sus corazones. Volver allí tiene un significado profundo, porque el resucitado no empieza de cero, sino que reconstruye sobre la historia compartida, sobre la experiencia vivida, sobre la memoria sanada. No anula el pasado,
lo redime. Y en esa costa ya conocida, el corazón de los discípulos se abre a un nuevo comienzo. No como repetición, sino como resurrección. La Eucaristía velada en la comida compartida. El gesto de tomar pan y darlo. De repartir el alimento a los que se sientan en torno al fuego. Evoca de modo potente la última cena. Y anticipa cada Eucaristía celebrada en la historia. Cristo sigue partiendo el pan. No solo en altares ornados, sino también en los signos humildes de la acogida. De la mesa compartida. Del alimento que sacia no solo el estómago, sino el corazón que anhela ser reconocido. Por eso, cada vez que el creyente se sienta a la mesa con otros, en nombre del amor, la presencia del resucitado se hace posible. Aunque los ojos aún no lo reconozcan del todo. La delicadeza del perdón personal. Jesús no habla a Pedro delante de todos sobre su negación. No lo expone. No le recuerda sus lágrimas. No le reprocha la cobardía de aquella noche amarga. En cambio, lo llama aparte. Y le da la oportunidad de reafirmar su amor. Desde la herida misma. Es un gesto de infinito respeto. De profunda pedagogía del corazón humano. Porque el verdadero perdón no humilla, sino que eleva. Y permite reconstruir desde dentro. Sin negar la verdad. Pero sin aplastar al que ha caído. El eco de un amor confiado. Cada vez que Pedro responde sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Su voz se llena de un eco más sereno. Más confiado. Menos impulsivo que antes. Su amor ya no es el de quien presume fuerza, sino el de quien reconoce su límite. Y confía en el conocimiento que el Señor tiene de su interior. Esa es la gran transformación, del amor orgulloso que promete demasiado. Al amor humilde que se deja sostener. Incluso cuando no comprende. Un amor así es fecundo. Porque no depende de las emociones, sino de la fidelidad silenciosa. Una cruz asumida desde la intimidad. Cuando Jesús le dice que llegará el día en que otro lo ceñirá y lo llevará donde no quiera. No está imponiendo una carga, sino invitando a Pedro a la forma más alta de comunión con él. Es la cruz libremente abrazada. La entrega que no nace del deber, sino del amor maduro. Solo quien ha experimentado que su vida ha sido rescatada puede entregar esa vida hasta el extremo. No por obligación, sino como respuesta agradecida. El paisaje interior de la obediencia. Pedro. Que tantas veces habló por impulso. Que caminó sobre las aguas y se hundió. Que juró nunca abandonar y huyó llorando. Ahora escucha sin discutir. Asiente sin interrumpir. Y acoge una misión sin exigir garantías. Ese cambio solo es posible cuando el corazón ha sido trabajado por la gracia. Cuando la herida ha sido transfigurada. Y la fidelidad ya no es promesa vacía, sino fruto de la confianza. La fe que se construye con memoria. Este episodio en el lago invita a la Iglesia a hacer memoria viva de los comienzos. A volver siempre al lugar donde fue amada por primera vez. Donde escuchó la voz del Maestro. Donde sintió el ardor de su mirada. En los momentos de cansancio. De sequía espiritual. De confusión pastoral. Solo la memoria del amor primero. Purificada y renovada por la Pascua.
Puede devolver el ánimo y la dirección. El fuego que reúne y transforma. El fuego encendido por Jesús en la orilla no es solo para cocinar peces. Es signo de una acogida que calienta, que ilumina, que reúne a los dispersos. El mismo que miró a Pedro tras la negación. Ahora lo llama a acercarse sin temor. Lo invita a comer. A recomenzar. A descubrir que el amor siempre es más fuerte que la traición. Más profundo que el pecado. Más duradero que la vergüenza. Ese fuego. Silencioso pero lleno de sentido. Es también símbolo de la Iglesia, que está llamada a ser lugar de reencuentro y reconciliación. No de juicio ni frialdad. Una pesca que no olvida la obediencia. Jesús no da instrucciones nuevas de pesca, sino que ordena volver a lanzar la red. Pero esta vez en obediencia a su palabra. Y el milagro sucede. Lo que la experiencia profesional y el esfuerzo humano no lograron. Lo produce la fe confiada. La docilidad a una voz que conoce el mar profundo del alma. Así también la vida pastoral y comunitaria encuentra fecundidad no en estrategias humanas, sino en la obediencia al Espíritu, que habla en la palabra, en la oración, y en la fidelidad a la misión recibida. El reconocimiento que brota del corazón. Juan no ve mejor que los demás, pero intuye antes. El amor lo hace más rápido para el reconocimiento. Y por eso exclama, es el Señor. Sin necesidad de pruebas. Hay una visión que no depende de los ojos, sino del corazón que ha sido transformado por el amor. Así también. Muchos creyentes, aunque no puedan demostrar con lógica, intuyen con certeza la presencia de Dios en los gestos, en los detalles, en los momentos en que el alma se ensancha y todo cobra sentido. Pedro que se lanza de nuevo. Pedro no espera que la barca llegue a tierra. Se ciñe la túnica y se lanza al agua. Este salto no es impulso torpe, sino deseo ardiente de estar con el Maestro, de no retrasar el encuentro. Es un gesto que recupera su libertad interior, que indica que su culpa ha sido transformada en amor urgente. Cada uno de nosotros, al reconocer a Jesús presente en la vida, está llamado a saltar también, a no demorarse, a dejar atrás el miedo y nadar hacia él con el corazón expuesto, sin reservas. Porque es mejor mojarse por amor que permanecer seco por temor. El amor como criterio de misión. ¿Me amas? No es solo una pregunta de reparación, sino la condición necesaria para la misión, apacienta mis ovejas. No se puede cuidar al pueblo de Dios desde el deber, desde la costumbre, ni mucho menos desde el orgullo. Solo el amor al Señor. Profundo. Fiel. Renovado cada día. Puede sostener el peso de pastorear. Por eso, todo ministerio en la iglesia, toda tarea, todo servicio, debe volver a esta raíz, amar a Cristo. Más que a las funciones. Más que al cargo. Más que a la propia imagen. La esperanza que no decepciona. El amanecer de aquel día junto al lago simboliza también el nuevo horizonte que se abre para Pedro. Y con él para todos los discípulos. El sol que se eleva sobre el mar calienta una comunidad herida. Cansada. Pero llamada nuevamente a caminar con esperanza.
No hay noche tan oscura que el resucitado no pueda iluminar, ni pecado tan denso que su amor no pueda disipar. El Evangelio nos recuerda que ningún fracaso es definitivo. Si dejamos que Cristo tome la iniciativa y nos encuentre allí donde estamos. El llamado permanente, sígueme. Las últimas palabras de este encuentro no son una instrucción detallada, ni un programa pastoral, sino un mandato sencillo y profundo, sígueme. Es el eco del primer llamado, pero ahora lleno del peso de la historia compartida, de la pasión sufrida, de la muerte vencida. Seguir a Jesús no es caminar sin heridas, sino dejar que esas heridas sean parte del camino de amor. Y esa invitación se renueva cada día. Porque el discipulado no se alcanza de una vez, sino que se aprende en el seguimiento constante. La cruz como destino fecundo. Pedro es anunciado como mártir. Pero no desde la tragedia, sino como expresión suprema de un amor que ha crecido hasta darlo todo. La cruz que antes fue motivo de escándalo, ahora es asumida como gloria. El seguimiento no garantiza una vida sin dolor, pero sí una existencia plena de sentido. Incluso cuando todo lo externo parece derrotado. En Pedro, la Iglesia aprende que la fidelidad puede llevar al martirio, pero nunca sin la presencia del que venció a la muerte. El pan y los peces, signos de comunión. Cuando Jesús toma el pan y se los da. Y lo mismo hace con los peces. Repite el gesto que tantas veces había realizado durante su vida pública. Especialmente en la multiplicación de los panes y en la última cena. Aquí no hay palabras litúrgicas, pero hay una fuerte carga sacramental. El resucitado alimenta a sus discípulos con pan y con pescado, como signo de una comunión que no es solo espiritual, sino también concreta, tangible, compartida. La mesa del resucitado no excluye a nadie, ni siquiera a quien lo había negado. En esa comida silenciosa, brota la intimidad más profunda, la de un amor que no recuerda el mal, sino que ofrece una nueva oportunidad. Un amor que se renueva en la herida. Las 3 preguntas de Jesús a Pedro, ¿me amas?, no son una simple repetición, sino un proceso progresivo de purificación y de reconfiguración del corazón de quien fue llamado a ser pastor. El Señor no le pregunta si es fuerte, ni si está arrepentido, ni si promete no fallar otra vez. Solo quiere saber si lo ama, porque todo lo demás brotará de ese amor. Si es verdadero, aunque imperfecto. El amor de Pedro, todavía dolido por su traición, se ofrece en su verdad, sin exageraciones, con humildad, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Este amor herido, que reconoce su fragilidad, es el que Jesús acepta y sobre el cual edifica la misión. El seguimiento como proceso continuo. El seguimiento al que Jesús llama a Pedro al final de este pasaje no es una meta, sino una senda. Es caminar detrás de aquel que ya ha recorrido el camino del amor hasta el extremo, y que invita ahora a continuar esa trayectoria con pasos humanos, llenos de dudas, pero también de entrega. Sígueme es una invitación abierta, no condicionada por el pasado, ni sujeta a rendimientos, sino motivada por una relación viva. En cada etapa de la vida, este llamado se renueva.
Y exige una nueva disponibilidad. Una nueva respuesta. Y a menudo, una nueva renuncia. Pastorear con ternura. Cuando Jesús encarga a Pedro la tarea de apacentar sus corderos y ovejas, no le entrega un poder, sino un encargo de amor. Apacentar no es mandar, sino cuidar, acompañar, alimentar, defender. El modelo no es un patrón, sino un pastor según el corazón de Dios, que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Pedro será llamado a vivir esta responsabilidad no desde su carácter impetuoso, sino desde la ternura que brota del amor a Jesús. Solo quien se sabe amado puede amar sin imponer, sin herir, sin buscar dominar. Un mar que ya no separa. Ese mar que en la noche anterior era símbolo de fracaso, de distancia, de cansancio. Ahora ha sido cruzado en obediencia. Y se convierte en puente de encuentro. Los discípulos vienen desde la oscuridad hacia la luz. Desde la esterilidad hacia la fecundidad. Desde la dispersión hacia la comunión. El mar ya no es obstáculo, sino camino. Así sucede en la vida espiritual, lo que parecía límite se convierte en posibilidad cuando es atravesado con fe, con obediencia, con deseo de reencontrarse con el Señor. La oración que sostiene el corazón. Todo este encuentro tiene una atmósfera orante. Aunque no haya plegarias explícitas. El silencio del fuego. El gesto de compartir el pan. La ternura de las preguntas. La humildad de las respuestas. Todo habla de una intimidad profunda con Dios. Es un modelo de oración auténtica, un diálogo sincero. Donde no hay máscaras. Y donde el amor se renueva en la fragilidad. Aprender a orar es también aprender a estar así con el resucitado. Dejando que su mirada nos penetre. Y que su palabra toque nuestras zonas rotas. Un tiempo de gracia. Este pasaje ocurre después de la resurrección. Y sin embargo, es todavía parte de la Pascua. El tiempo del resucitado es distinto. No está sujeto a nuestros relojes, sino que irrumpe en los momentos inesperados. En la cotidianidad. En los cansancios. Cada encuentro con Él. Cada gesto de su parte. Cada pregunta que nos formula. Es un tiempo de gracia. Un momento donde podemos decidir amar. Seguir. Comenzar de nuevo. La fecundidad del perdón. Pedro había llorado amargamente por su traición. Pero ese llanto, si queda solo en la tristeza, se convierte en carga estéril. El perdón de Jesús, expresado sin reproches, transforma el remordimiento en fecundidad. La gracia no borra el pasado, pero lo redime. Y hace que nuestras heridas sean fuente de compasión para otros. Quien ha sido perdonado profundamente, puede comprender mejor a los que caen. Y hablar con más ternura a los que dudan. La iglesia que nace de este gesto es una comunidad de perdonados. No de perfectos. Una misión silenciosa pero eficaz. Jesús no pronuncia grandes discursos ni aparece con gloria visible. Simplemente se manifiesta con gestos humildes, pero cargados de profundidad. Así actúa muchas veces el resucitado, no en la espectacularidad, sino en lo cotidiano.
en lo sencillo, en lo frágil. Y desde allí, construye una iglesia que no depende del poder, sino del amor, que no se impone, sino que acompaña, que no se jacta, sino que sirve. En ese silencio cargado de presencia, nace el testimonio más creíble. Pedro frente al espejo de su verdad. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, no lo hace para probarlo, sino para ofrecerle una oportunidad de encontrarse con su verdad más profunda, la que no necesita defensas ni explicaciones. Pedro no responde con la impetuosidad que lo caracterizaba antes, sino con una sinceridad que nace del reconocimiento de su fragilidad. En ese momento, no quiere impresionar al maestro, ni asegurar una fidelidad que no puede garantizar, sino simplemente dejar que Jesús mire su interior y sepa lo que hay en él. Este gesto revela que la conversión más honda es aquella que nos permite dejarnos ver por Dios sin máscaras. Y decirle con el alma desnuda, tú lo sabes todo. El Señor no llama desde el rencor. Lo más conmovedor de este pasaje es que Jesús no le recuerda a Pedro su negación. No lo avergüenza. No le exige una reparación espectacular, sino que le renueva la confianza. El pasado no es negado, pero tampoco es impedimento para la misión. En este gesto se revela el corazón del resucitado, que no llama desde el rencor, ni desde la sospecha, sino desde la ternura de un amor que cree en la posibilidad de empezar de nuevo. Esa es la pedagogía de Dios con todos nosotros. Porque no nos ama por ser dignos, sino que nos hace dignos con su amor. El fuego que arde sin consumir. El fuego que arde en la orilla mientras los discípulos llegan. No es solo para cocinar, sino símbolo de una presencia ardiente, que calienta el alma y prepara el corazón para el encuentro. Es como el fuego que Moisés vio en la zarza, no consume, pero transforma. Jesús no necesita palabras altisonantes. Basta su fuego, su pan, su mirada. En la vida espiritual, muchas veces lo que más nos sana no es la doctrina, sino ese calor silencioso de una presencia que nos espera, que no se ha ido, que permanece incluso cuando no lo reconocemos. Restaurar en lugar de reemplazar. Jesús no busca a otro discípulo para confiarle su rebaño. No descarta a Pedro por haberlo traicionado, sino que lo restaura. La lógica de Dios no es reemplazar al que falla, sino sanarlo para que vuelva a amar con más profundidad. El mundo descarta, pero el Señor redime. Eso cambia radicalmente la forma de entender la Iglesia, que no debe construirse con perfectos, sino con personas sanadas por la misericordia. La autoridad no nace del poder, sino de la experiencia de haber sido amado a pesar del propio pecado. Una nueva aurora para los fracasados. La escena ocurre al amanecer. Símbolo de una nueva etapa, de una posibilidad renovada. Los discípulos vienen cansados, frustrados, vacíos. Pero Jesús los recibe con alimento y con misión. Es un signo claro de que el fracaso no es el final, y que el amor de Dios no se basa en nuestros logros, sino en su fidelidad. Cada mañana puede ser así para nosotros. Si nos dejamos mirar por el resucitado y escuchamos de nuevo su llamado, ven. Sígueme. Ama.
No basta con trabajar, hay que obedecer la palabra. El pasaje muestra que los discípulos habían trabajado toda la noche. Sin éxito. Y solo cuando obedecen la voz de Jesús, la pesca se hace abundante. Esto nos revela una gran verdad espiritual: el esfuerzo humano por sí solo no basta. Necesitamos escuchar, confiar, obedecer. Incluso cuando no entendemos del todo. No se trata de renunciar a nuestra parte, sino de reconocer que sin la palabra, nuestro trabajo puede ser estéril. Y que con ella, incluso lo imposible se vuelve fecundo. La pedagogía de la repetición. Jesús repite la pregunta 3 veces: ¿me amas? No porque no haya entendido la respuesta, sino porque quiere que Pedro sane profundamente, en lo más hondo, donde la herida de la negación estaba aún viva. La repetición no es para humillar, sino para restaurar. Es una pedagogía delicada, que respeta el ritmo del corazón herido, y que no apura los procesos. Jesús nos enseña así a sanar a otros, no con prisa, no con exigencias, sino con presencia fiel, paciente, amorosa. Morir para vivir de verdad. Jesús anuncia a Pedro la forma en que morirá, y con ello le revela que su amor madurará hasta el extremo. No es una amenaza, sino una promesa: el que antes tuvo miedo de morir por Cristo, ahora será capaz de hacerlo por amor. Es la paradoja de la cruz: solo muriendo al miedo, al orgullo, a la autosuficiencia, se puede vivir plenamente. Pedro no será mártir por ser valiente, sino por haber sido transformado por el amor. La muerte ya no será derrota, sino plenitud. El eco del primer llamado. Cuando Jesús le dice nuevamente a Pedro: sígueme, no es solo un reinicio, es también una continuidad. Una resonancia que viaja desde aquel día junto al mar de Galilea cuando todo comenzó. Pero ahora ya no es el joven pescador impetuoso que dejó redes sin pensarlo, sino un hombre marcado por el dolor de sus errores, que ha tocado fondo y ha sido levantado. Esa invitación no es para repetir un camino anterior, sino para inaugurar uno nuevo, más profundo, más sincero, más libre. La fidelidad de Pedro ya no será impulsiva, sino fruto de haber sido perdonado. En esa palabra sígueme, Jesús le recuerda que no está llamado a mirar su pasado, ni a justificarse, sino a mirar sus pasos y caminar tras él. Incluso si el camino es oscuro, incluso si termina en una cruz. El mar como escenario de revelación. Todo ocurre junto al mar. Un mar que no es solo un fondo paisajístico, sino un símbolo teológico cargado de memoria. En el mar fue llamado Pedro. En el mar caminó hacia Jesús en medio de la tormenta. Y también allí gritó su miedo cuando sintió que se hundía. Ahora vuelve al mar. No para repetir lo de antes, sino para redescubrir su vocación en una clave nueva. El mar en la Escritura representa también el caos, lo indomable, lo que escapa al control humano. Y es justamente allí donde Jesús se manifiesta como Señor. No en el templo ni en la sinagoga, sino en medio del trabajo cotidiano, de la fatiga, del hambre,
Del cansancio. Cuando ya no se espera nada. Es ese mar nuestro propio interior. Tantas veces revuelto. Sin rumbo. Donde el resucitado nos aguarda sin reproche. Dispuesto a ofrecernos pan. Y a renovarnos la confianza. La red de la comunidad. El detalle de la red que no se rompe. Aunque cargada con 153 peces. Es un signo poderoso. En otros relatos, las redes se rompían por la sobreabundancia. Pero aquí no. Porque esta red es figura de la Iglesia, que acoge a muchos, sin excluir a ninguno. Y que a pesar de su fragilidad histórica, no termina de quebrarse cuando está sostenida por la obediencia al Señor. La Iglesia verdadera no es la que selecciona, clasifica o purifica a los que se acercan, sino la que lanza la red confiando en que el Señor hará fructífero el esfuerzo. No todos los peces son iguales, pero todos caben. El milagro no está solo en la cantidad, sino en la integridad de una red que abraza sin romperse. Porque ha sido tejida con hilos de misericordia, no de rigor. Jesús se deja reconocer en lo sencillo. El Evangelio subraya que nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Esta certeza no brota del razonamiento, ni de la comprobación, sino de una intuición espiritual, de una experiencia interior que no necesita pruebas. Es así como muchas veces Dios se nos revela, no con evidencias, sino con señales suaves, con gestos humildes, con silencios que despiertan el alma. Es en el partir el pan, en la pesca compartida, en el fuego que arde, donde se nos abren los ojos, solo cuando hemos caminado con Él. Aunque sin saberlo, podemos exclamar también nosotros, es el Señor. El amor como criterio de misión. A Pedro no se le pregunta por sus capacidades organizativas, ni por sus conocimientos teológicos, ni siquiera por su arrepentimiento, sino por su amor. Amar a Jesús es el único criterio para apacentar sus ovejas. Y eso vale para todos los que tienen alguna responsabilidad en la comunidad cristiana. Sin amor, el servicio se vuelve estructura vacía, poder disfrazado de celo pastoral, o rutina sin alma. Pero cuando el amor es verdadero, incluso el servicio más sencillo, como dar de comer, se convierte en un acto de comunión. Apacentar las ovejas no es mandar, es cuidar, proteger, cargar sobre los hombros a las más frágiles, y también llorar con las que se pierden. El amor es la única credencial que Cristo pide. El tiempo de los reencuentros. Esta aparición es también una pedagogía sobre los tiempos de Dios, que no son como los nuestros. Los discípulos ya habían visto al resucitado, pero todavía necesitaban este momento junto al lago. Este desayuno compartido. Esta conversación íntima. Para comprender realmente su vocación y su envío. A veces, no basta con una primera experiencia de Dios, sino que se necesita tiempo, escucha, nuevas ocasiones de gracia. El Señor no se cansa de buscarnos, de esperarnos, de reencontrarse con nosotros. A cada uno le ofrece el encuentro que necesita, y no el que nosotros creemos que merecemos.
La pedagogía de Dios no es la eficiencia. Es la fidelidad. El perdón que libera para servir. Pedro no se hunde en la culpa. Porque el perdón recibido no lo encierra en su error, sino que lo libera para servir. A veces, tenemos una visión del perdón demasiado centrada en el pecado, y no en la transformación que produce. El perdón no es solo olvidar el pasado, sino habilitar un futuro distinto. Pedro ya no será el mismo, pero será mejor. No por méritos propios, sino porque el amor de Cristo ha sido más fuerte que su negación. Quien ha sido perdonado profundamente puede amar sin medida. Puede servir sin reclamar. Puede morir sin miedo. La mesa como lugar eclesial. El resucitado no convoca a una reunión formal, ni a un discurso doctrinal, sino a un desayuno. Porque la mesa es el lugar por excelencia donde se construye la comunidad, donde se hace memoria, donde se celebra la vida. En esta mesa hay pan, pescado, fuego y compañía. Todo lo que hace falta para que el corazón se abra. No hay reproches. Hay alimento. No hay juicios. Hay acogida. Esta es la iglesia que brota de Pascua, una comunidad que sabe sentarse a la mesa con los cansados, los heridos, los que vuelven con las redes vacías, y los espera con pan caliente. La espera que revela. Jesús ya estaba en la orilla, antes que los discípulos lo vieran. Esto significa que Dios siempre llega primero, que su amor anticipa nuestros pasos, y que nuestra búsqueda ya está envuelta por su deseo de encontrarnos. El resucitado no se impone. Se deja descubrir. Se mantiene cerca. Pero no se hace evidente de inmediato. Como si respetara nuestro ritmo, nuestros miedos, nuestra libertad. Esta espera de Dios. Este estar presente sin violentar. Es la forma más delicada del amor. En nuestra vida. ¿Cuántas veces Él ha estado ya allí? Antes que nosotros le dirigiéramos la palabra. El amor que transforma la herida. Pedro lleva consigo una herida abierta. La de su negación. Esa noche terrible en la que el canto del gallo le recordó su fragilidad. Pero esa herida no queda como cicatriz vergonzante, sino que es asumida por el Señor, tocada por el amor, y convertida en lugar de fecundidad. Jesús no borra el pasado de Pedro, sino que lo abraza, lo resignifica, y lo transforma en punto de partida para una nueva misión. Así actúa siempre el Señor, no elimina nuestras ruinas, sino que sobre ellas edifica. Pedro pastoreará como quien sabe lo que es extraviarse. Comprenderá al débil porque ha sido débil. Y sostendrá a otros no desde su superioridad, sino desde la humildad de quien ha necesitado ser sostenido. El fuego que espera en la orilla. El fuego que Jesús ha preparado al amanecer no es solo una fuente de calor o un modo de cocinar. Es también un símbolo. Recuerda otro fuego, aquel junto al cual Pedro se calentaba cuando negó 3 veces a su maestro. El Señor recrea ese escenario. Pero no para acusar, sino para sanar. No huye del recuerdo del dolor, sino que lo asume, lo purifica y lo reintegra en el camino. Ese fuego es también el del Espíritu que renueva,
que enciende nuevamente la vocación, que ofrece luz en la mañana todavía gris de los corazones abatidos. Jesús no lanza reproches. Solo ofrece fuego, pan y una nueva oportunidad. En el calor de ese fuego se funde el hielo del miedo y comienza el verdadero seguimiento. La comparación que desvía la mirada. Al final del pasaje, Pedro pregunta por el destino del discípulo amado. Y Jesús le responde con firmeza: ¿qué te importa? Tú, sígueme. Hay aquí una enseñanza crucial para la vida espiritual: mirar a otros nos distrae de nuestra propia fidelidad. Compararse. Preguntarse por el camino del otro. Puede ser una forma de no mirar el propio. El seguimiento es siempre personal. Único. Intransferible. No hay modelos absolutos ni itinerarios uniformes. Porque cada corazón tiene su ritmo, su historia, sus heridas y su luz. Jesús no quiere que Pedro se distraiga con lo que no le corresponde, sino que abrace su propia cruz, su propio martirio, su propio amor. La santidad comienza cuando dejamos de mirar a los lados y fijamos los ojos en el Señor. El martirio como plenitud del amor. Jesús le dice a Pedro que cuando sea viejo otro lo llevará donde no quiera. Y con ello le anuncia la forma de su muerte. Es una afirmación sobria, pero cargada de sentido. Pedro, que antes huyó del sufrimiento, ahora llegará a abrazarlo por amor. La cruz ya no será símbolo de fracaso, sino expresión última del amor que se entrega hasta el extremo. Jesús no le promete gloria, sino fidelidad. Pedro no morirá como un héroe, sino como un testigo. Como alguien que ha aprendido a seguir hasta el final. Incluso donde no quiere. Incluso cuando le cueste todo. Este anuncio no es amenaza. Es promesa de plenitud. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Pedro será testigo del amor hasta ese extremo. Volver a las Escrituras con un corazón nuevo. Este relato nos invita a leer los Evangelios con una nueva mirada. Porque todo lo que parecía concluido se reabre en la luz de la resurrección. La negación de Pedro ya no es el punto final, sino la puerta de un nuevo comienzo. Y esto transforma también nuestra propia lectura de la historia. A la luz del amor que no abandona, podemos releer nuestras caídas, nuestros fracasos, y ver en ellos no la condena definitiva, sino el lugar donde Dios quiere revelarse con mayor ternura. Las Escrituras nos devuelven entonces al corazón de la vida real. A nuestras noches de fracaso. A nuestras preguntas. Y nos susurran que incluso allí, el resucitado nos aguarda con pan y fuego. La ternura del resucitado. Hay una dulzura inmensa en todo este episodio. Una suavidad divina que acaricia sin herir. Que corrige sin humillar. Que sana sin invadir. Jesús no llega con reproches, ni con discursos severos, sino con gestos de ternura. Espera. Cocina. Llama por su nombre. Escucha. Pregunta. Entrega. Todo en él es compasión. Todo es delicadeza que respeta el ritmo del otro. Todo es pedagogía de misericordia. Y eso nos revela algo esencial, que el amor verdadero no fuerza. No violenta.
no impone, sino que invita, espera y renueva con paciencia. Fundar la vida sobre el encuentro. Pedro podrá apacentar porque ha sido mirado con amor. Podrá guiar a otros porque él mismo ha sido rescatado. Podrá confirmar a sus hermanos porque ha sido confirmado. La autoridad cristiana no nace de estructuras humanas, sino del encuentro con Cristo vivo. De una herida sanada. De una fe probada. Por eso el fundamento de la misión no está en los títulos, sino en el amor experimentado y compartido. El seguimiento cristiano se construye día a día. En la obediencia amorosa. En la escucha atenta. En la entrega paciente. Y siempre comienza en el corazón. No en los cargos. La aurora de un nuevo mundo. Este amanecer junto al lago es también imagen de un mundo nuevo que comienza. Todo estaba oscuro. Los discípulos estaban desorientados. La pesca había fracasado. Y sin embargo, el Señor ya estaba allí. Preparando el fuego. Disponiendo el alimento. Esperando su llegada. Cada amanecer puede ser así, una posibilidad de redescubrir al Señor presente. Aunque no lo reconozcamos de inmediato. La resurrección no elimina la noche. Pero garantiza que ninguna noche será eterna. Que siempre habrá un fuego encendido. Un pan compartido. Una palabra que llama por nuestro nombre. La luz del resucitado. La resurrección de Jesús es la luz que ilumina todas nuestras oscuridades. Y le da un sentido nuevo a cada parte de nuestra vida. Al igual que el fuego que Jesús preparó para Pedro, la luz de la resurrección quema todo lo que está muerto en nosotros. Y lo renueva. Esta luz no se impone ni nos deslumbra, sino que ilumina desde dentro. Sana las heridas. Y nos conduce por nuevos caminos. El Señor resucitado no es un espectro distante, sino una presencia cercana, que nos invita a la confianza, a la entrega total de nuestro ser. Nos invita a ver con otros ojos, a reconocer en cada encuentro con Él una nueva oportunidad para vivir con renovada esperanza. Así, el resucitado nos llama no solo a seguirlo, sino a vivir su resurrección en nuestra vida cotidiana. La misión de los discípulos. Pedro, como todos los apóstoles, es llamado a ser testigo de la resurrección. Esta misión no es fácil, ni exenta de sacrificios. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Pero es una vida vivida con sentido. Con el amor de Jesús como guía. En cada acto de servicio. En cada gesto de amor. Los discípulos son llamados a hacer presente el reino de Dios. No se trata solo de enseñar un mensaje teórico, sino de encarnar ese mensaje en la vida misma. Jesús llama a sus discípulos a dar testimonio de su amor hasta las últimas consecuencias. Hasta la cruz. Pero esa cruz no es el final, sino el paso a la resurrección. La misión cristiana está siempre unida a la promesa de vida nueva. Un nuevo amanecer para todos. Este encuentro en la orilla del mar es también el amanecer de un mundo nuevo. Es una nueva creación que surge del amor de Dios. Una realidad transformada por la fuerza de la resurrección. A través de este momento, Jesús no solo restaura a Pedro, sino que ofrece a todos una oportunidad de comenzar de nuevo. Este nuevo amanecer es el horizonte hacia el cual debemos caminar como discípulos de Cristo, una vida renovada por el perdón.
Una misión de amor que trasciende nuestras caídas y nos llama a la plenitud. La resurrección no solo tiene que ver con la vida eterna, sino con la forma en que vivimos aquí y ahora. Cómo encontramos sentido en medio de las dificultades. Cómo seguimos adelante con esperanza. El pan compartido. El pan que Jesús ofrece a los discípulos no es solo alimento físico, sino un signo de comunión profunda. Al compartir el pan, Jesús les recuerda a sus discípulos que todo lo que tienen proviene de Él, y que la comunidad cristiana se edifica en la fraternidad y en la generosidad. El pan compartido es un símbolo del cuerpo de Cristo, la Eucaristía, donde el Señor se ofrece como alimento para el camino. Así, cada vez que celebramos la misa, estamos renovando ese encuentro en la orilla, recibiendo el pan que nos da vida, y siendo llamados a compartirlo con los demás. En la comunión, el amor de Cristo se hace presente en nosotros, y nos une como miembros de su cuerpo. El ciclo de perdón y misión. Cada vez que nos encontramos con Jesús resucitado, el ciclo de perdón y misión se repite en nuestras vidas. Así como Pedro experimenta el perdón de Jesús después de su negación, nosotros también somos perdonados cada vez que nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento. Ese perdón no es un simple olvido de nuestros pecados, sino una sanación profunda que nos transforma. Y después de experimentar el perdón, somos enviados a la misión, a cuidar a las ovejas de Cristo, a seguirlo con fidelidad. La misión no es solo una tarea externa, sino una vivencia interior que brota de un corazón que ha sido perdonado y renovado por el amor. El ciclo de perdón y misión es una espiral ascendente que nos lleva cada vez más cerca de Cristo y de los demás. La naturaleza de la misión cristiana. La misión cristiana no es una imposición de ideas, sino una invitación a vivir el amor que hemos recibido. Jesús no envía a Pedro a imponer creencias, sino a apacentar sus ovejas, a acompañar a otros en su caminar, a ser testigo del amor que transforma. La misión cristiana es ante todo un servicio humilde. Una acción que brota del corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. No se trata de convencer a otros por la fuerza, sino de mostrarles el camino a través de nuestra propia vida. La misión cristiana es, en su esencia, un reflejo del amor de Cristo, un amor que no se impone, sino que se ofrece gratuitamente. La misión continúa. Finalmente, lo que comienza en este encuentro entre Jesús y Pedro sigue hoy en cada uno de nosotros. La misión de Jesús no ha terminado. Continúa a través de su iglesia, en cada uno de sus miembros. Al igual que Pedro, estamos llamados a ser testigos de la resurrección, a cuidar a las ovejas de Cristo y a seguirlo hasta donde Él nos lleve. La misión no termina con nuestra vida, sino que se transmite a través de las generaciones. Este es el llamado que todos recibimos, un llamado a vivir el amor de Jesús en nuestra vida diaria, un amor que transforma, que perdona y que llama a la misión. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.